Buenos días, gracias por invitarme. A ver, sí, eh, bueno, mi nombre es Gil Rusek, dentro del ajedrez. Bueno, como suele pasar, primero me dediqué más a la competencia, a los torneos. Luego, poco a poco, fui metiéndome en otros campos dentro del ajedrez, en la enseñanza, tanto, digamos, personal o clases privadas, pero también en instituciones. Eh, Llegué hasta en el IMP, que es el Instituto Mexicano del Petróleo. En el Seguro Social estuve 3 años, en la organización, en la enseñanza del ajedrez. También incluso estuve en la Policía Federal y en otras escuelas privadas en especial. Así que creo que he diversificado bastante eh, bueno, lo que he estado en el ajedrez, ¿no? No solo la competencia. Yo jugué 5 Olimpiadas por México y llegué a jugar también, bueno, una vez gané el campeonato de la zona de Centroamérica, México y Centroamérica para adultos, digamos. Jugué varios torneos internacionales y bueno, ahora soy maestro internacional. Eh, no sé en qué lugar estoy ahora. Creo que como he estado inactivo, pero creo que estoy como por el séptimo, octavo de México, aunque en realidad debería estar más abajo porque no estoy activo. Pero llegué a estar entre los 5 mejores en algún momento. Y bueno, entonces creo que he diversificado bastante lo que he hecho en el ajedrez, y una de las cosas que más me han gustado es poder publicar libros, ¿no? Escribirlos, eh, todo esto ligado a este interés por enseñar, ¿no? He escrito 12 libros, que son, bueno, 8 en la editorial Selector, como Para ganar en ajedrez, que fue mi segundo libro, otros 3 en editorial Época y el último en editorial Pax. Y creo que a todos les ha ido bastante bien en cuanto a aceptación y ventas, ¿no? Sí. Bueno, yo empecé en cierto modo, y creo que como suele pasar de forma muy accidental, porque un amigo, quizá lo han oído hablar de él, se llama Rafael Espinosa, que él es maestro internacional y también jugó por México en muchas Olimpiadas. Estudiamos en la misma escuela. Él ya jugaba de niño y yo en realidad empecé tarde en el ajedrez porque mi primer torneo fue hasta los 13 años. Hoy en día empiezan desde los 7, 8, ¿no? Pero antes, sí, de hecho a esa edad, a los 13 ya son grandes maestros. Pero ahí fue mi primer torneo, un torneo en memoria de Carlos Torre, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo no jugaba muy bien, era de tercera fuerza, pero me fue bien en ese torneo y como que me motivó y seguí jugando y digamos que a los 15, 16 es cuando más me metí a estudiar. Siempre me gustó estudiar, quizá no tanto jugar. Yo no tuve, y eso me faltó, más espíritu competitivo, ¿no? Ese instinto de los jugadores de querer ganar y ganar y ganar. Y sí me gustaba y me sigue gustando mucho el ajedrez desde el punto de vista intelectual y como, en cierto modo, artístico también. Pero bueno, y empecé a competir y así fue como empecé en el ajedrez, ¿no? Con este amigo que me prestó un libro, después otro, y así me fui metiendo. Llegué a un club, jugaba un par de veces a la semana,
y de hecho, en la Ciudad de México, sí. Bueno, mi primer club fue el Alfil Negro, que ya no existe. Ahí estaba un maestro internacional muy conocido en México, Kenneth Frey, aunque el coordinador del club era el maestro Enrique Palos Báez, que murió hace poco. Y ahí fue mi primer club los primeros, digamos, 3 años. Y después, mi siguiente club al que iba más seguido todavía fue el Club México, del ingeniero Alfonso Ferriz. Quizá han oído hablar de él, que es una personalidad del ajedrez de México en general y de la Ciudad de México. Y bueno, y ahí conocí a jugadores más fuertes, ¿no? Y bueno, en realidad a mí me pasó algo que fue un poco inesperado tal vez, porque jugué un campeonato nacional cerrado a los 18 años y quedé en segundo lugar. Y eso, sí, eso realmente, yo, bueno, porque le estaba echando ganas en esa época, estudiaba bien y quedé solo atrás de Cisniega, Marcel Cisniega, que seguro no voy a hablar de él, ¿verdad? Sí, porque Cisniega fue de los mejores de la historia del ajedrez de México. Uh -huh. Sí, 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 porque hay jugadores que llevan, digamos, 30 años entre los mejores de México o más, como Gilberto Hernández, ¿no? Pero él siguen jugando, el gran maestros, y por eso se ha mantenido siendo conocido, ¿no? Y hay otros que pues, fueron buenos hace también 30, 40 años y ya, bueno, o no han jugado más, o, bueno, Marcel Cisniega murió bastante joven, a los 53 años, pero él fue un muy buen jugador a nivel internacional. Bueno, entonces en ese primer torneo quedé en segundo lugar y califiqué a la Olimpiada de Salónica de Grecia 1984. Entonces eso también me fue animando a, bueno, al ajedrez, ¿no? Ahora, sí, uh -huh. Sí, ahora, eh, no, es que cuando se habla de ser profesional, hay varias formas de serlo, ¿no? Los que solo se dedican a la competencia es una manera, ¿no? Pero en mi caso, desde joven, desde esa edad de 16, 17, 18, también me atrajo la enseñanza, dar clases, meterme en, como abarcar más que la sola competencia, ¿no? Cosa que no me arrepiento y creo que fue buena idea, porque como que amplía las posibilidades y la visión de las cosas, ¿no? Claro que sí puede limitar en cuanto a los logros deportivos, ¿no? Pero bueno, esa fue la decisión que tomé y sigo tomando, digamos. Y entonces sí, en esa época fue cuando uno empieza a decir, bueno, no está mal dedicarse a esto, ¿no? Más a fondo. No, no, el premio siempre ha sido bajo en México, ¿no? O sea, nunca ha sido premios altos. Quizás los últimos torneos, un par de veces al año hay torneos con premios más o menos buenos, pero en esa época no era mucho. Pero bueno, el premio, digamos, principal fue entrar al equipo olímpico, ¿no? Entonces, eso fue muy estimulante, porque, porque hay algo que a mí me gustaría comentar de una vez, que la gente de hoy no
se da cuenta y no aprecia las posibilidades de la tecnología que se presentan. Vamos a suponer que cualquier jugador quiere jugar con alguien mejor que uno, ¿no? Para mejorar. Hoy en día, ¿qué hace? Pues prendemos la computadora, nos vamos a chess.com o a Lichess, o nos vamos con un engine y ya tenemos un rival mucho más fuerte, ¿no? Bueno, en esa época no existía nada de eso. Si uno quería jugar con mejores, o era algún torneo en México que lleguen, donde uno tenga la suerte de jugar contra un maestro internacional, o salir de México, ¿no? A Cuba o a Estados Unidos. Entonces no era nada fácil. Entonces, era a lo que voy es de que el estímulo para ir a jugar torneos internacionales de antes era mucho mayor que el que yo veo en los jóvenes de hoy. O sea, yo no veo mucho en los jóvenes como que esa ilusión de ir a una olimpiada a representar a México y a jugar con ajedrez presencial, ¿no? Entonces, también la visión era diferente antes con la de hoy, ¿no? Para no hablar de la tecnología en cuanto a información. Hoy en día uno tiene toda la información, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Torneo que se juega en Rusia ya uno lo tiene, ¿no? Inmediato. Las bases de datos, la transmisión de partidas, los comentarios. Antes, digamos en los 80s, no había nada de eso. Entonces, conseguir simplemente libros de ajedrez no era tan sencillo. Y por cierto, el Club México nos dio esa opción de tener muchos libros para estudiar, porque el ingeniero Ferriz tenía una biblioteca muy grande. No, fue un poco antes, eh, digamos a los 16, 17, 18, ya estaba yo en el Club México, donde había jugadores, digamos, maestros, ¿no? Donde uno podía jugar contra ellos. Seguía jugando a veces en el Alfil Negro, que era un club más social, ¿no? Porque hay diferentes tipos de clubes, ustedes quizá lo han visto también, ¿no? Los que son para adultos, donde se juegan las noches, donde son más para niños, los que son más de convivencia, los que son más de competencia. Pues el Club México era más de competencia y el Alfil Negro era más de, bueno, de convivencia social, pero con gente también mayores, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, sí, bueno, a nivel, digamos, mexicano, más que ídolos, era la cercanía de gente con más experiencia, ¿no? Que recomendaba libros, que servía un poco de guía, ¿no? Mi propio amigo Espinosa, que ya estaba más metido en el ajedrez, el ingeniero Ferriz, Willy de Winter, que falleció recientemente. Pues, eh, eh, otros amigos del ajedrez que ya estaban con más tiempo, pues siempre sirve de como de gente que nos da consejos, ¿no? A nivel internacional, bueno, no sé si tenía algún ídolo en especial, porque me gustaba leer los libros de las mejores partidas de algún jugador con su biografía, ¿no? Por ejemplo, las de Capablanca. No sé si ustedes conocen la colección Escaques, que era una editorial en la que eh, espera, en una editorial que venía a México y tenía muy buenos libros. Y ahí salió un libro de Panov de Capablanca, otro de Alexander Kotov sobre Alekhine, de Fischer había, de Karpov, ya después de Kasparov. Entonces, ese tipo de libros me parecen muy útiles, no solo para ver las mejores partidas de un jugador, sino también para ver
su historia, su vida, sus vivencias, digamos, ¿no? Cómo llegó. Y yo creo que el primer jugador que me llamó la atención fue Capablanca, ¿no? Su estilo bastante claro y lógico. Aunque Alekhine, el ajedrez de ataque de Alekhine también pues era muy llamativo, ¿no? Quizás esos fueron los dos primeros jugadores que me gustaron. Ahora, déjenme recomendarles un libro que se llama Los grandes maestros del tablero, de Ricardo Reti, donde hace una semblanza de los mejores jugadores de la historia hasta su momento, desde Andersen, Morphy, Steinitz, Lasker, poco a poco, y habla de la aportación de cada uno. Ese libro también me gustó mucho para ver la visión histórica del ajedrez, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es, bueno, otro libro muy importante de Nimzovich, seguramente han oído hablar de Mi Sistema. Claro, sí. ¿No? Entonces todos esos libros los leí me gustaron mucho, y uno pues va aficionándose a los jugadores, a su estilo de juego. Y mi estilo de juego yo creo que nunca fue tipo tal, porque yo nunca fui muy buen calculador de jugadas, de táctica, Ajá, sino más ajá. bien me gustaba más el estilo de Capablanca, más posicional, de Rubinstein, de Botvinnik. Así que bueno, pero sí recomiendo bueno, a los que nos escuchen que tengan algún modelo de jugador para que bueno, lo vayan siguiendo, ¿no? Ya sea Miguel Tal, o ya sea Kasparov o Fischer. Sí, sí. Hoy en día es más difícil quizá tener, porque el estilo de hoy en día es más de máquina, ¿no? Más, no tienen un estilo muy definido, ¿no? Los Nakamura o Aronian, Bashir Lagrave, Ok, Gukesh, o ok. sea, es como un estilo más universal, ¿no? Pues digamos que hoy en día se está manejando un concepto que se llama meta, que es como lo correcto sobre una estrategia en un juego. Entonces Ajá. digamos que el ajedrez está hoy en día ya tan desarrollado, gracias a las máquinas, que ya se puede considerar como un estilo de juego, como una meta de estrategia, es decir, algo que es como el ejemplo de la estrategia correcta. Y eso se liga a un estilo. Y lo que pasa es que, así como lo menciona, no se nota que haya como esta diferencia de estilos que había antes con los jugadores, Ujú. Sí, porque estos jugadores de hoy en día tienen estudiado toda esa historia y han adaptado lo mejor de cada quien para sí. ahora crear su estilo, ¿no? Y por eso se ven tan planos, digamos. Y siempre hay esa ambición o esa ilusión de jugar como Stockfish, ¿no? Así es. Al menos en lo táctico. Sí, sí. Pero la realidad es que el humano no puede jugar así. O sea, es una meta. O sea, quizá en algunas posiciones uno sí quiere calcular de esa forma, pero la forma de pensar no puede ser igual, ¿no? Por eso usamos la estrategia, si no, sería puro cálculo. Sí, así es. Ok, ok, muy bien. Pues a ver, me permite hacerle otra pregunta. En lo que fue su carrera de ajedrez nos contaba, ¿usted estuvo en el Nacional? ¿De qué año, perdón, fue? ¿En el que quedó en segundo lugar? En 84. En el 84. Y luego de eso, nos iba a contar otra cosa, que ella lo llegué a interrumpir. Pero ¿qué pasa después de que gana ese segundo lugar? Entra al Olímpico, ¿no? Sí, jugué Olimpiada en Salónica. ¿En qué año, perdón? Fue en 84 igual. Fue en el mismo año. Wow, Sí. ok. Y después jugué la Olimpiada en Dubái, 86. Pues en el 90. De hecho, la mejor actuación que hemos tenido fue en el 90, en Yugoslavia, en la ciudad de Novi Sad. Órale. Ajá. Ahí quedamos en los 20 primeros del mundo. Ok, De hecho, quedamos sí, ajá. del 13 al 19. Wow. ¿Y con qué jugadores se enfrentó cuando participó ahí? ¿Lo recuerda? Como que alguien que haya destacado, alguien así, que dijo este fue un gran rival o algo de ese Bueno, tipo. quizá llegué a jugar con algunos que sean grandes maestros, pero el jugador más fuerte con el que he jugado no fue en una Olimpiada, sino en un campeonato mundial de menos de 26 años.
que fue, ¿qué año? Creo que en el 90, 91, que fue Kramnik. Ok. Y él me ganó en un campeonato mundial, menores de 26 por equipos. Ahí fue Gilberto también, en Brasil. Vaya. Bueno, llegué a jugar contra otros. Mi mejor victoria, digamos, fue en un Carlos Torre contra un español, quizá lo han oído, de Francisco Vallejo. Sí, 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 Paco, sí, Paco Vallejo. Sí. Ok. Y bueno, llegué a ganar algunos otros grandes maestros. De hecho, tengo una partida que me gusta mucho, que le gané a un gran maestro francés. Después de la Olimpiada de Novi Sad, fuimos Gilberto y yo a jugar unos torneos y jugamos en Lyon, cuando se jugó el Campeonato Mundial de Kasparov Karpov, al mismo tiempo se hizo un abierto y Gilberto ganó ese torneo. Hizo norma de gran maestro y él Órale. tenía unos 18 años, yo creo. Sí. Y yo quedé bien los primeros 10 y ahí le gané una partida muy bonita a un gran maestro francés. Y bueno, digo, fui jugando y Sí, sí. Ok, y ahora, de lo que estuvo haciendo en competencia, ¿cómo es que consigue su norma de maestro internacional? bueno, las normas fueron en varios torneos, uno en México, otro en el Carlos Torre, en Mérida. Eh, bueno, hice algunas normas de maestro internacional, la verdad no me acuerdo ya muy bien. La última sí fue en un Carlos Torre, en Mérida. Y, Sí. bueno, alguna vez me acerqué a la de gran maestro, no mucho, pero ¿Y, bueno. qué consideró que le hizo falta para No, ser gran sí, maestro? Porque, a ver, ser maestro internacional ya es un reconocimiento importante, sí, pero claro que seguramente usted pensaba, ¿no? En llegar a gran maestro. sí, Y yo creo que a mí me faltó tal vez ese empuje o una personalidad más adecuada para ser competidor, ¿no? ok, Porque eso lo estaba pensando antes de vernos, que cómo se detecta el talento de un jugador, ¿no? Desde niño. ¿Cómo detectan a un niño que dicen, este puede llegar? sí, ¿No? Me quedé pensando un poco en eso y yo creo que debe reunir como dos características básicas. Una, cuando lo ven y dicen, este niño quiere resolver el ejercicio, quiere resolver la partida. No hace la primera que se le ocurre y ya, ¿no? Se toma su tiempo lo ve como un reto intelectual, ¿no? sí, Y la segunda condición es que aparte de que sea reto intelectual, también quiera ganar, sea un reto deportivo, ¿no? Y cuando se combinan esos dos factores, es el interés que tiene por el ajedrez muy a fondo desde esos dos puntos de vista, ¿no? El deportivo, como el querer destacar, querer ganar, y también como un reto intelectual, porque el ajedrez es lo que es, ¿no? así Y es, yo creo sí, que yo no tuve mucho esa ambición deportiva, ¿no? Eso me faltó, y lo veo porque también llegó un momento donde me fui dedicando también a otras cosas, y dentro del ajedrez a la enseñanza, a la escritura, y otra cosa, por ejemplo, cuando iba a un torneo, pues también me interesaba ir a museos, a conocer la ciudad, cosa que suena bien, ¿no? sí, Suena por lógico. supuesto, ¿no? Cuando uno va a un torneo, aprovecha y conoce otras cosas. Pero para un deportista, un ajedrecista, debe estar solo pensando en el ajedrez. Si ya empieza a pensar, después del torneo me voy a ir al Museo del Prado o a qué sé yo, Ajá, entonces ya se está distrayendo, ya no es un enfoque total, ¿no? Y es que así es el deporte, requiere una, un enfoque total solo en el ajedrez. sí, Pero disciplina por completo, ¿no? O sea, no sí, puede haber duda. yo no la tuve, yo debo reconocer que eso sí me interesaba ganar, obviamente, y estudiar, pero no a nivel de que se lo he visto a otros, ¿no? Claro, claro, sí, Que sí. tienen mucho más, son más, digamos, interesados en una sola cosa y nada más. Ok, y a ver, ahora
Esa pregunta va sobre lo que estamos hablando de cuál considera usted que es, digo, cuál consideras que es tu mayor logro en el ajedrez. Bueno, del aspecto de, en cuanto a enseñanza, fueron los libros que hice y que creo que tuvieron mucha aceptación. Y de hecho me conocen más por eso que por ser jugador, ¿no? Sí. Y como jugador, pues yo creo que ganar el campeonato de Centroamérica fue importante, fue un buen logro porque competían, bueno, eran mexicanos y toda Centroamérica y Venezuela. Eh, haber ido a, no, ¿cuántas Olimpiadas fui? A 6 Olimpiadas jugué. Eso también fue, digamos, fue un buen logro. Ok, entonces usted considera que es un cúmulo de toda su carrera, ¿no? O sea, Sí, el simple sí, hecho de haberse dedicado al ajedrez ya es para usted, ¿no? El sí, logro la en sí, verdad es ¿no? que no sé hoy en día cómo se ve dedicarse a algo así. Tiene sus pros y contras, ¿no? Claro. Pero bueno, fue interesante. De hecho, sigue siendo muy interesante y sigo en esto. Y bueno, me gustaría comentar algo de los libros, Sí, sí, justo del adelante. Para ganar en ajedrez y otros más, porque como empecé, quiero que pueda tener un interés en un aspecto. En realidad yo no empecé diciendo voy a hacer tal libro, no, no empezó así, sino fue la acumulación de una experiencia de clases, ¿no? De clases personales o en grupo, y todo el aprendizaje que tuve yo como jugador y después como profesor fue lo que usé para los libros. Ok, sí. Ahora, ¿cómo empezó en concreto? Fue cuando estuve en el Seguro Social, en el, creo que ahí empecé en 1997, 96, 97, 98, cuando eh, el trabajo consistía en crear clubes de ajedrez en diversos puntos de la ciudad, incluso de todo el México, en los centros de seguridad social del Seguro Social. En, puse un club, puse 2 clubes, de hecho, en el centro médico, otro, bueno, en otras partes del país, de la ciudad. Sí. Entonces tenía una serie de alumnos de diversos niveles, ¿no? Niños, adultos, algunos jugaban mejor, otros peor, pero no tenía material para darles. O Sí, sea, sí. no, Ajá. hay que tomen en cuenta que no es como hoy, que uno prende la computadora y tiene material y lo imprime y ya. En Claro, esa, época, claro, en usted esa época, tenías ahí el reto, ¿no? Tenías ahí el reto de enseñar a una gran cantidad de gente de diversos niveles. sí, y Y, darles material ajá, didáctico, de tareas, bueno, y no se podía tomar un libro y sacarle fotocopias, ¿no? no. Más era una institución, no puede hacer eso, Ok, ¿no? Entonces me di cuenta que hacía falta primero un material didáctico para empezar, desde cero a los que no saben nada, ¿no? sí. Y ese fue el primer libro que hice, que se llama Ajedrez Práctico, también de la editorial Selector. Cuando estuve en el IMSS hice ese material, por desgracia nunca lo publicó el Seguro Social, entonces yo me quedé con ese material y cuando salí del seguro fue también un poco casual porque un día estaba platicando con alguien no sé si se acuerdan del Internet Chess Club. Era un Mm, club antes del Chess, antes de chess.com, había el más famoso era Internet Chess Club, ok, ICC. ok, ajá. Y entonces un día estuve platicando con alguien y resultó que era mexicano y que vive en México y nos estábamos hablando de literatura, ni siquiera de ajedrez. Sí. Entonces él me dice, no, yo trabajo en una editorial. Y yo le dije, pues yo por ahí tengo un libro y quizá les puede interesar. Sí, sí, tráelo. Y lo aprobaron en una semana. Es que tuve suerte, también porque ellos ya habían publicado un par de libros de ajedrez y no les ha ido mal. Y entonces dijeron, pues un libro para enseñar desde cero comercialmente puede ser buena idea, ¿no? Sí, sí, así es. Y así empezó ajedrez práctico y le fue muy bien. De hecho, imprimieron 5,000 y se les agotaron rápido y después creo que está en la edición
o reimpresión 25. Ok. O sea que ya han impreso como 30,000. Entonces le fue muy bien ese libro, entonces me aceptaron el siguiente, que es justamente para ganar en ajedrez, Sí, sí. que Ajá. también salió de un trabajo que hice en el Seguro Social, porque dije, bueno, no está mal tener un material de pura táctica, ¿no? Sí. De ejercicios. Entonces ahí salió ese libro para ganar en ajedrez, que también le fue bastante bien, y después me aceptaron otro, y así hasta hacer 8. 8 libros, órale. Sí, ahora, el mundo de las editoriales hoy en día están muy de capa caída, como es lógico, ¿verdad? Para Pues, empezar, ajá. No, sí, no, dígame. para empezar, es muy fácil ya tenerlos en PDF y gratis, ¿no? Ah, sí, por supuesto, sí. O sea, ese es un inconveniente que tienen las editoriales. Pues Pero es hay que, otro que es todavía más a fondo, que los jóvenes, la gente ya lee menos que antes. sí, así es, desgraciadamente. Lee menos y compra menos libros, lo quiere todo más rápido, quiere aprender por videos en YouTube, ¿no? No, y está perfecto, cierto, pero ¿qué pasa con los libros? Que esa herramienta didáctica, o sea, es bastante, bueno, en mi opinión, es bastante eficiente a comparación de videos o de otro tipo de herramientas. O sea, la base de la enseñanza sigue siendo un libro. O sea, no, Sí, no, eso no ha cambiado. Pues, o sin si no el embargo, libro, ajá, lo impreso, ¿no? sí, así es. Sin embargo, hoy en día la cantidad de gente que, que lee o que sabe de los libros de ajedrez, pues ya es menos, ¿no? Y eso afecta, ¿cierto? Sí, hay otro punto que es, si un jugador de ajedrez, su meta es ganar en torneos online, ¿no? En clubes, en Lichess o chess.com o cualquier lado, pues no tiene mucho el interés de estudiar en un tablero real, ¿no? De 3 dimensiones, de madera. Pero yo creo que el ajedrez real y que no se va a cambiar va a ser el ajedrez presencial, el cara a cara, ¿no? Sí, así es, eso Porque sigue. es la única manera de evitar las trampas Sí, eso y sigue, así es. de controlar que haya cierta seriedad. Sí, además no hay mejor forma de jugar, o sea, el ajedrez es así, es presencial, con un tablero y listo. Sí. Ujú. Y además, socialmente y humanamente es más positivo, ¿no? Yo diría. Que quedarse en la casa jugando hasta las 5 de la mañana, que mejor ir a un club, convivir con otros. Y Eh, ahora, y ahora usted nos dice de que estaba en el IMSS, pero, pero ¿cómo llega a esa posición? O sea, ¿quién lo mete o bueno, cómo ahí entra ya? lo que pasó fue que un amigo, un periodista que se llama Arturo Jicotencatl, no sé si lo han oído, que él No, escribe en el ajá, Excelsior, ok, ajá, escribe cosas de natación, atletismo y ajedrez. Él conocía al director de deportes del Seguro Social y dijo, y ya había ajedrez desde antes, ¿no? Pero cuando yo entré no había, dijeron, pues vamos a que siga el ajedrez, ¿no? Entonces me presentó con él y fue cuando ahí seguí, ¿no? no, muy Porque, bien, sí, pero ya el ajedrez tiene bastante historia en el Seguro Social, ¿no? Yo no lo comencé, ¿no? ok. Sí, le preguntaba eso porque acá actualmente el ajedrez es bastante, ¿cómo se dice? Bueno, lo podría resumir como algo que está iniciando. O sea, aquí en el norte, Uh-huh. por las historias que he escuchado de compañeros y de gente más grande y todo sobre el ajedrez, es que acá en Tijuana hubo una época en la que el norte era muy fuerte, o sea, en competencias, en jugadores, en Sí, yo clubes, conozco en clubes y acá, Félix ajá, Villarreal, sí, lo, ahí luego le cuento qué pasó con él, pero sí, no, ya no pues, nos acompaña. Desgraciadamente pero está, él está fue el sin mejor paz. jugador de, Así digamos, es, de, así es, él es considerado el mejor de sí. Tijuana en cuanto a ajedrez. De hecho, Sí, hace yo poco jugué con él varias veces, con hace, Juan Gómez, hace poco se le hizo un homenaje, sí, a su carrera. y, Eh, y ahora está este joven Carlos Varela. Así es, está Varela ahora compitiendo todavía, ¿no? Con la bandera de México y está muy bien. Ustedes tienen la ventaja que pueden ir a San Diego más seguido y Sí, ahí
Sí, y hay buenos torneos, sí, ¿no? claro, pero aquí en la ciudad, así en la región, el ajedrez todavía está comenzando, o sea, no es lo que era, o más bien, ese pase de generación no le siguió Sí, el- yo creo que hay un cambio de mentalidad de los jóvenes de hoy. Yo tengo varios alumnos que los noto como diferentes a como uno era cuando era joven. Y no siempre para mejor, digamos, ¿no? Sí, Y por desgracia, yo creo que los organizadores, la federación, hacen algunas cosas que no son muy buenas para desarrollar el ajedrez. Por ejemplo, como quieren atraer a más jugadores, dan mejores premios o buenos premios en categorías de cuarta, tercera fuerza, ¿no? sí, Yo me acuerdo en mi época, entre todos los jóvenes, sí tenemos esa ambición de ir subiendo de categoría, ¿no? claro, sí, De rating, de cuarta, tercera, segunda, llegar a primera ya era un logro, ¿no? sí, sí. Y bajar de primera a segunda era un retroceso un poco indigno, ¿no? Pero Bueno, hoy en pues sí, día, no, lo decía como, o sea, los jóvenes pues dicen, no, ¿cómo voy a bajar a segunda fuerza si ya estoy en primer? Pero es que tenemos esa ilusión de jugar por México en Olimpiadas, en torneos. En cambio, yo veo muchos jóvenes de hoy, pero propiciado por cómo se organizan los torneos. Vi hace poco un torneo que la verdad me parece muy negativo, y perdón que sea muy crítico en eso, pero no, me no, parece adelante, importante. adelante, adelante, sí, no hay problema. Un torneo en Cadereyta, se hizo un torneo por ahí, en Querétaro. Bueno, dividieron en tres categorías o cuatro, pero eran los mismos premios en cuarta, en tercera, en segunda y en primera. Los mismos, exactos. Sí, ok. Entonces, un joven, de hecho, no, pues cualquier jugador dice, ¿para qué compito con grandes maestros en primera? Ajá, Que no sí, voy a ganar, ajá, mejor me quedo en cuarta y aspiro a ganar dinero. sí, Entonces eso empieza a generar un estímulo negativo, una mediocridad, incluso se pueden hacer trampas para perder partidas a propósito y bajar de rating. O sea, ajá. ya no es el ambiente correcto del ajedrez, ¿no? Sí, sí, o sea, se está desmotivando a la competencia, ¿no? Sí, Se está quitando esa motivación de que el premio, pues para empezar, sí es mayor en una categoría más alta, ¿no? O sea, sí, es que siempre debe haber mucha diferencia. Es como la vida en general, ¿no? Un doctor en física, pues merece por todo su trabajo y lo que ha hecho, sus estudios, merece ser mejor retribuido que alguien que salió de la secundaria, ¿no? O sea, ajá. y no es por discriminar, es que así debe funcionar para motivar la excelencia, la superación, ¿no? Ahora, ahí mencionó esto de este formato, ¿no? Que desmotiva la competencia. Y eso da entrada a otro tema, que es el tema de los tramposos o el tema de los bien conocidos pichones o coyotes, ¿no? O sea, Sí, en sí, su tiempo, ¿cómo era eso? ¿Cómo era eso de enterarse de que alguien es coyote o de que alguien anda ahí jugando en donde bueno, no es debería que jugar? eso de las trampas siempre ha pasado, o los arreglos en últimas rondas, eso no es muy diferente, ¿no? Pero lo que sí he notado que es más hoy es eso de no querer subir de categoría. Entonces eso es lo que motiva que la gente en varios torneos pierda partidas para bajar de rating. Eso es, pero eso no es más culpa de los organizadores, porque lo que quieren hacer es, como dicen, su lógica es, hay más aficionados que jugadores de primera. Entonces doy buenos premios en cuarta fuerza para que haya más inscritos. Entonces mi ganancia son los inscritos que tenga, ¿no? Sí, Ok, tiene lógica económica para claro. ellos, pero Ajá. el mensaje que dan para el ajedrez no es nada bueno. Sí, así es, te están premiando por ser malo, pues básicamente, ¿no? Sí, y si uno ve, a ver, si uno es objetivo, ve la lista de rating, ¿qué jugadores de mexicanos han salido los últimos 20 años? O sea, a nivel internacional se refiere. Sí, sí. No, sí,
Pues yo diría que es nulo. O sea, de hecho hoy en día está el fenómeno de los naturalizados, ¿no? O sea, Sí, bueno, ahí se ve. pero ya se hicieron en otro lado, ¿no? Sí, sí. Pero está, por ejemplo, este Sion Galaviz, yo, quizá algunos son talentosos, pero si uno compara los jugadores, los juveniles de, no sé, Colombia, Chile, De Perú, Perú, sí, sí, por de supuesto. Cuba, que no tienen recursos los cubanos y siguen sacando jugadores. Sí. Por, porque es que hay la motivación de superarse, de salir de Cuba, ganar dólares, o salir de Perú, no sé. Sí. Pero en México los jóvenes no tienen ese estímulo, pues no le echan muchas ganas. O sea, no estudian 8 horas diarias como uno de Uzbekistán o de la India o de China. Sí, 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 ok. Sí, está relacionando, ¿no? La cultura, ¿no? Sí, De cómo es la población acá y en otros ahora, países. si uno ve las Olimpiadas, bueno, ¿cómo puede ser que un país de 130 millones y con tanto dinero no todavía estemos soñando con la de oro que no ha llegado? Sí, sí. Y Sí, hay islitas del Caribe que ya tienen sus medallas de oro. sí, y eso pues tiene que ver directamente con eso que menciona, o sea, no hay motivación para competir y eso genera que no haya buenos competidores al final de cuentas, ¿no? Sí, voy a hacer un comentario quizá políticamente incorrecto, pero No, no importa. adelante, adelante. Pero no importa, la verdad. Me parece muy mal, por ejemplo, que no manden a los al campeón nacional juvenil, al mundial juvenil, ¿no? A Sion no lo manden o a otros, a los mejores torneos del mundo y bien llevados, ¿no? Con entrenadores y que les paguen y que los estimulen, pero sí hay dinero para traer al Rey Enigma y para que se saque fotos con los niños y ese tipo de cosas para atraer aficionados, ¿no? Sí, pues, Entonces, ajá, pero adelante, adelante. entonces, al final me parece un poco hasta ridículo que esto de motivar que un joven, un niño, tenga más la ilusión de sacarse una foto con, no sé, con un personaje y publicarlo en Facebook o en Instagram o donde sea, que la ilusión de jugar contra un maestro internacional o un gran maestro o él mismo serlo, ¿no? Sí, entiendo a qué se refiere, entiendo a qué se refiere y a mí me gustaría platicar más a fondo ese tema, pero me falta más información y, Ajá. y no me gustaría quedar mal, ¿no? Con la comunidad y decir cosas que no sé. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que dice, estoy de acuerdo con lo que dice es resultado de la forma de pensar de quien está ahora, ¿no? En la Sí, organización incluso, mira, yo he criticado mucho a la federación, a la anterior sí, también, federación. que recibió mucho dinero, mucho presupuesto para el alto rendimiento y no y no lo usó de buena manera, ¿no? Sí, Yo así les es, decía, la así es. única manera de desarrollar el alto rendimiento es contratar un buen director de alto rendimiento, buenos entrenadores y que entrenan a los jóvenes talentosos 6 horas al día mínimo. Sí, No hay, porque es, no hay de otra. Todos los atajos son ilusiones que no sirven. sí es, así es, ese tipo de entrenamiento va a hacer que el nivel suba, o sea, es inevitable, ¿no? O sea, Sí, y no hay de otra. O sea, ajá. en cambio ellos pusieron muy pocas horas de entrenamiento. O sea, no era la idea, ¿no? Sí, lo podemos Entonces, resumir en que no hay ganas, ¿no? O sea, simplemente así, no hay sí, ganas. y la Sí, verdad es que, y es triste decirlo, pero no solo en el ajedrez, en todo el deporte, los de pantalón largo sé que son los que más beneficiados del presupuesto que debe a los deportistas. sí, así es, todo se queja, ¿no? De decir, mira, es que él no ganó y no ganó tal y tal, pero si te vas a la organización que es de su disciplina, Hoy el te que estaba sí. viendo las medallas que ganaron en París Sí, cuando entrevistan a Lana Guevara, a la directora de la CONADE, y después sí, el deportista le dice, oye, yo me sí, lo gané sin tu apoyo sí, así es, sí, qué bueno que se y lo me dice. debes un año de beca todavía. Sí, sí. Y de volada desapareció el comentario, quién sabe por qué. Pero sí, Sí. este, Pero y entonces eso mismo pasa en todos lados, todos los ámbitos del país. ¿Eh? sí, y no tengo duda. Y le digo, estoy de acuerdo con usted. Solo que sí, sí acepto que me falta información y quisiera Sí. ahondar más en eso, pero Por no, eso yo creo no que puedo. para ustedes es muy buena idea
bueno, si se puede, ir a jugar torneos que les queda cerca los torneos de California, ¿no? Sí, de hecho, ahí hay una historia, bueno, hay varias historias sobre jugadores que se han ido a competir para allá y han traído buenos premios. Eh, Sí, pero se necesita cierto proceso para poder irse allá y que le vaya bien a uno. sí. Sí, Eh, ahora, otro punto es que yo he visto que los jóvenes de hoy les interesa más el premio en efectivo, ¿no? O sea, el premio en dinero, ¿no? sí, sí, Eh, ok, suena, bueno, lo puedo entender bien, ¿no? Pero eso hace que no se fogueen con los buenos. Ahorita hay un torneo en Aguascalientes sí, y es un torneo muy bueno. En primera fuerza hasta hay como 12 grandes maestros. Pero varios de los mejores juveniles de México no se metieron a esa categoría, se metieron a la de abajo, donde tienen más chance de ganar dinero, pero no van a jugar con jugadores fuertes. ok, sí, Entonces uno dice, bueno, pues la idea es que esos son los que deben jugar en primera fuerza. ok, ok, claro, Y, sí. Sí, su enfoque es diferente, ¿no? O sea, su enfoque no está en ser mejor jugador, sino que su enfoque es lo, en sí, en lo inmediato, ¿no? económicamente sustentable, ¿no? Algo así. Sí, pero si el organizador le quita premios a la segunda, tercera, cuarta, o sea, de hecho, en la cuarta fuerza hay 20 premios y en la primera hay 10. O sea, entonces uno dice, pues, está el Sí, mundo de cabeza. sí, sí es lo que dice, ¿no? O sea, lo están haciendo lo mismo, pero con con otras jugadas, ¿no? O sea, digamos. Sí, pero bueno, eso ya Ok. es entrar a la política. Sí, y ok, ya que estamos hablando de torneos y así, nos podrías decir cómo sería la preparación más adecuada para llegar a un torneo, o sea, para llegar a un torneo fuerte, o sea, cómo te preparas para un torneo importante. Bueno, una cosa, hoy en día es diferente a como era antes. Hoy en día no puedes llegar a un torneo con una sola defensa, una sola apertura, ¿no? Es mucho más fácil prepararse en las aperturas hoy, con las bases de datos, con los engines, pero esa ventaja la tienen todos. Entonces, si uno llega con una sola defensa y ya, le pueden preparar la partida mucho más fácil, ¿no? Sí, Entonces uno necesita tener un repertorio de aperturas bastante amplio para no ser blanco fijo, ¿no? ok. Ahora, todo eso obviamente se hace durante meses antes del torneo, ¿no? Como cuántos meses usted considera que es una buena preparación? Bueno, yo ¿O creo cuánto que, tiempo? de hecho, yo le critico a varios jugadores que juegan torneo tras torneo, sin descanso, y no me parece buena idea. Yo creo que al menos deben de tener en el año, no sé, 3, 4 meses de no ajedrez o no torneos para que haya un estudio serio, ¿no? Y quizá, por decir, jugar un torneo y tener un mes sin competencias para estudiar las partidas que uno jugó, mejorar las aperturas. Entonces, bueno, eso es algo un poco personal de cada uno porque hay algunos que necesitan más descanso, otros que necesitan más actividad, ¿no? O sea, es difícil decir exactamente y poner una pauta general, ¿no? Sí, Pero pero en el proceso es ese, ¿no? O sea, tener un tiempo de preparación, sí, es que hay un problema. Cuando uno tiene ¿ok? un torneo en puerta, le da preferencia a las aperturas, ¿no? A su repertorio. Y eso Ajá. es lógico, pero ¿y qué pasa con las otras fases del ajedrez? Los finales, la estrategia, conocer las partidas clásicas. Entonces, si uno tiene torneo tras torneo y solo piensa en las aperturas, está descuidando todo lo demás. Es la preparación general que es más importante todavía, ¿no? Y, Yo, y, yo lo he visto mucho que los jueces mexicanos no tienen la técnica, no tienen el estudio que les dan en Cuba, que les dan en otros países, están mejor, digamos, hay menos improvisación, ¿no? En el estudio. sí, Ahí tienen tienen sus un plan. entrenadores que los obligan ahora vamos a estudiar finales, ¿no? Sí, tienen más planeada su preparación, ¿no? Sí, Y ya digamos, está validada, ¿no? aquí hay, sí, por ejemplo, los cubanos, pues hoy en día quizás tienen problemas, pero atrás
de su deporte tienen muchos muy buenos técnicos, digamos, muy buenos teóricos, y en el ajedrez cubano está basado en la preparación de los soviéticos que llegaron, ¿no? En la época, bueno, cuando estaba Fidel y el Che Guevara y todo eso. Sí, así es, sí. Entonces, por eso los cubanos, cuando vienen a México, son los que suelen ganar, ¿eh? Si uno Sí, ve los torneos, sí, es real. Los cubanos son jugadores muy fuertes y acá en México pues les encanta venir a recoger los premios. y está bien que ganen y que los mexicanos les ganen a ellos si pueden, Sí, que haya competencia. Y eso que no vienen los mejores cubanos, así es. ¿no? Los mejores cubanos Están ya allá en está Estados Unidos, sí. Lenier Domínguez Sí. eh, Y ahora, yo, entonces, yo, yo pensaba que en Cuba la escuela que estaba era la escuela de Capablanca, pero usted dice que no, usted dice que... no, no, bueno, lo que pasa es que Capablanca fue el que popularizó a nivel masivo el ajedrez, ¿no? Ok, La imagen de ajá, Capablanca como el gran deportista cubano, ¿no? Pero él no puso una escuela como tal, ¿no? sí, Sino que después de la revolución cubana, como el ajedrez era tan popular en la Unión Soviética y, y el ajedrez se volvió popular en Cuba también, con algunos políticos que lo apoyaron, entonces llevaron muchos entrenadores soviéticos y con muy buena sí. escuela, y Ah, no muy solo bien, sí, soviéticos, otros, eh, pero del bloque oriental también. sí, interesante, muy bien. Eh, bueno, Y, no, quería comentar algo de que el estudio que uno debe hacer debe estar más en un tablero de 3 dimensiones con el que uno va a jugar el torneo, ¿no? Porque estudiar en la computadora, cosa que está bien estudiar táctica y resolver táctica en computadora, ¿no? O jugar y preparar. Eh, Jugar por partidas semilentas, ¿no? En Lichess, por ejemplo, y estudiarlas. Pero ya estudiar partidas con un libro, mejor hacerlo en un tablero normal, ¿no? Que es con el que uno va a jugar, sí, muy bien, sí, ¿no? concuerdo, sí. Y bueno, en cuanto a la preparación, también antes de un torneo, de hecho, antes de una partida, conviene resolver un poco de táctica, ¿no? Así, Claro, táctica básica, no muy complicada como para calentar la cabeza en el cálculo, ¿no? claro, sí, sí, para ejercitar, ¿no? Sí, Esta reflexión en cada jugada. sí, Ok. y otra cosa es, después de cada partida, si uno la pierde, como salen las bases de datos y en internet, estar seguro de no cometer el mismo error. Estar seguro de que uno va a corregir esa derrota, ¿no? Ah, ok, claro, O sea, y más si es transmitida la partida, ¿no? sí, sí. Hay otra cosa curiosa que no sé si han visto los torneos que hacen en chess.com del Title Tuesday Sí, sí, y, y ajá, otros más, ¿no? sí. Bueno, a veces lo que hacen es, bueno, esas partidas ya aparecen en las bases de datos. Entonces he visto varios que tratan de preparar a sus rivales con el repertorio que ven que juegan en esos torneos, Mm, ajá. ¿no? Pero cuidado, porque muchos justamente juegan en esos torneos online con aperturas que no van a usar en los torneos. O sea, no hay que confiarse que ese es el repertorio del rival, ¿eh? Sí, claro, sí, no. O sea, Es más para engañar a los posibles rivales. claro. Ok, y ahora, tu apertura favorita en A mí me cuanto a gustaba juego, la defensa francesa, la estudié bastante a fondo. la francesa, muy bien. Sí, de hecho, con esa le gané a Vallejo. Seguro que se acuerda, seguro que se acuerda. Sí. Ahora, Bueno, y jugaba la Rui López, a veces jugaba peón dama. no, eh, me- le digo que sí se acuerda porque en lo que a mí me tocó que fue Chess 24, que ahora ya no existe, que se hizo la fusión con sí, Chess.com, cuando lo llevaban se notaba que era un jugador que ¿cómo decirlo? Digamos, se enfocaba, de verdad se enfocaba, ¿no? Cuando se equivocaba. Y es de que, ujú. ¿sabes qué? A mí me hicieron esto y tal, tal, o sea, contaba esas cosas.
Sí, no, todos los profesionales, todas las derrotas que han tenido las tienen bien estudiadas, ¿no? Ajá, Y ok, eso así debe de ser, ¿no? ok, ok. Es que el nivel de tengo una alumna, una que se llama Paula Hernández, que bueno, le ha ido bien, ha ido a Olimpiada, jugó en el Panamericano, quedó en tercer lugar. Muy bien. Bueno, pero veo cómo se prepara. Creo que le falta más horas de estudio y le gusta competir más que nada, ¿no? Que es lo que veo que es muy usual en los jóvenes, ¿no? Más competir que estudiar. Sí. Eso me parece que hay que mejorar, ¿eh? Ujú, ok, ok. Y bueno, la verdad es que hoy hay tantos buenos libros que estudiar, o sea, de todo tipo. Sí, quizá no voy a hablar de un entrenador, Mark Dvoretsky. Boretsky, creo que sí. Es unos grandes entrenadores de la historia, ya fallecido, pero esos son entrenadores muy serios, ¿no? O John Noon, y hay muchos. Hoy en día hay otro Agard de Noruega, de la India hay uno, se llama Ramesh. Sí, sí. De hecho ahora, bueno, no sé si es él, pero está el que trae a Gukesh, ¿no? Que, digo, Sí, y también a Pragnananda, que, que le han entrevistado, ¿no? Sobre el gran talento que tiene allá. Y él comenta mucho eso, de que estos jóvenes están enfocados al 100%, no salen a fiestas, no salen a sí, reuniones, están nada todo de el redes tiempo. sociales, por Sí, ejemplo, sí, ¿no? todo el tiempo están estudiando ajedrez y jugando y preparándose, o sea, no, es algo serio para Sí, ellos. bueno, y en la India, la federación les puso a Kramnik y a Gelfand de entrenadores, Vaya, o sea, sí, se cuidan de que están al máximo. Bueno, cuando yo jugaba las Olimpiadas, estábamos parejos con la India, ¿eh? Ahí estábamos compartiendo mesas con la India. órale, No había mucha diferencia, tal vez ninguna. Y en unos años, de repente ya tienen 80 grandes maestros. sí, ¿qué pasó? Y aquí es algo increíble. Sí, asombroso, ok. O sea, es la diferencia cuando se hacen las cosas así a fondo y cuando no. Cuando hay ganas, ¿no? Cuando hay Sí. ganas. Ahora, Aquí cada vez tenemos menos, de hecho, sí, sí, porque uno ya se fue a España, José González. Cisniega ya falleció. Gilberto ya no anda muy activo. Juan Carlos, pues ahí sigue jugando. Bueno, y, vamos a importar más, yo creo. y sí, porque de hecho en el top, si no me equivoco, en el top de jugadores, no son mexicanos, o sea, el vato que está como número uno, si no me equivoco, es cubano. Bueno, el eh, número uno es José o, Martínez Alcántara. o era, ajá, o era, porque Sí, este año no he sí. visto la lista. Obregón, Juan Carlos Obregón. Ajá. Y lo que, Ahora es, sí, hay otros. y lo que está pasando es que están trayendo más naturalizados, pero pues bueno, allá ellos. Ahora, otra pregunta. Para comenzar a ser mejor jugador, ¿qué consejo crees Ah, que debas dar? O sea, bueno, analizar para tus jugar mejor, partidas, ajá, y todo sí, eso. es que hay varias cosas que hay que hacer al mismo tiempo, ¿no? Muy bien. Jugar es muy importante, ¿no? Cuando uno toma las decisiones y sabe competir, ¿no? Ganar. Pero pues, no es solo jugar, sino es después de cada partida detenerse y estudiar la partida, dónde se cometieron los errores. Hoy es muy fácil hacerlo usando por ejemplo, en Lichess o chess.com, los engines, ¿no? Nos da una buena idea de dónde nos equivocamos. De preferencia no jugar partidas demasiado rápidas, no sé, 15, media hora, 10 con incremento. Bueno, esa parte de la práctica es clave. Tratar de jugar torneos presenciales con mejores jugadores que uno, ¿no? También, eso dentro de la práctica, ¿no? El estudio, yo diría, bueno, tres cosas básicas. Uno, la táctica, que es cuando uno aprende a calcular, que es clave del ajedrez, quizá lo más importante. Saber calcular jugadas. Empezar desde, bueno, mates en uno, mates en dos, poco a poco subir el nivel, hasta que dominar los temas tácticos, ¿no? La clavada, desviación y todos estos temas.
Sí. Y hay un método hoy en día que se ha vuelto muy usual, que es uno lee un libro de táctica, resuelve los ejercicios y después lo vuelve uno a leer más rápido, como para adquirir esos patrones y consolidarlos bien en la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, entonces resolver ejercicios, todo el tiempo resolver ejercicios de táctica de varios niveles, ¿no? Después, las partidas clásicas, que es con las mejores partidas de la historia del ajedrez, uno las debe conocer, ¿no? Desde Morphy, pasan Capablanca, Lasker, Alekhine, Botvinnik, Smyslov, Fischer, hacer un estudio, pero de las mejores partidas de la historia. Y estudiarlas en un tablero normal y con calma, ¿no? No con prisas. Entender las ideas, porque ahí es donde uno ve la relación entre la estrategia, la táctica, la apertura, los finales, está todo relacionado. Sí. Y esas partidas hay que verlas con buenos comentarios también, ¿no? Yo escribí un libro sobre eso, que se llama Ajedrez, partidas clásicas, que no sé si lo tienen. Por suerte ya tengo todos mis libros con los derechos para mí, Ah, muy bien. entonces ya puedo compartirlo con toda libertad, ¿eh? Ah, muy bien. Entonces, si quieren algunos libros, se los paso. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Pues sí, Y, apreciamos mucho su consejo. sí, Y, bueno, otra cosa, me faltaba, que es algo muy ajá, importante, que está muy descuidado en México, son los finales. sí, así es, todos hablan de eso. Porque los finales es como otro juego dentro del ajedrez, Sí, sí, ¿no? Los peones ya quieren coronar, los reyes ya quieren atacar, y el que domina los finales tiene una herramienta adicional, no solo matar al rey y atacar, sino simplificar y jugar al final y ganar partidas en el final. Entonces es muy importante dentro de la técnica que uno va a adquirir, saber estudiar finales básicos teóricos y finales prácticos. sí, muy bien. Sí, bueno, y cuando uno estudia partidas completas es cuando uno estudia también lo que es el juego posicional, que también está bastante descuidado en México. Uno se va más a estudiar táctica, pero los conceptos posicionales, que ya es el ajedrez de más alto nivel, uno los puede despreciar y está mal. Ok. Ahora, también uno debe, esas son las partes técnicas del ajedrez, pero hay otras cosas del ajedrez que no hay que descuidar y son más difíciles de explicar y de aconsejar, que son las partes, digamos, emocionales, ¿no? Eh, Como este aspecto psicológicos. sí, todos esos aspectos son igual de importantes, ¿no? Tener confianza en uno mismo, tener capacidad de concentración sin que lo distraiga nada, tener la ambición de ganar, controlar los nervios durante la partida, enfocarse. Hay un error muy típico, que es uno comete un error en una partida y no lo puede olvidar y ya no puede seguir jugando. O, o uno juega una mala partida y la siguiente partida uno no la puede olvidar la anterior y va acumulando derrotas, ¿no? O sea, Sí, saber olvidar eh, errores previos es importante. sí, Claro, todo así. esto es muy fácil decirlo, pero en la práctica Así es es. muy, muy difícil, ¿no? Sí, así es otro Y, tema, veráslo. y la parte también de alimentarse bien. Hay gente que tiene talento, pero simplemente se alimenta tan mal Ajá, que no tiene energía para jugar, ¿no? O que está propensa a enfermedades, sí. ¿no? La parte física, tener cierta condición física también es clave. Ok, muy bien. O sea, tú piensas que lo más adecuado es, si bien toda esta parte del estudio del ajedrez, de practicar, jugar y eso, además también debes tener esa parte que está fuera del ajedrez, que Exacto. la complementa, que es, Sí, pues eso es tener, muy importante. Los entrenadores soviéticos le daban muchísima importancia a eso, ¿eh? A la parte psicológica, emocional, física, no solo la técnica, ¿no? sí, ok, Y, y si uno ve los deportistas de hoy en día, son atletas, muchos de ellos, ¿no? sí, sí, Es difícil ver un tipo así en muy mal estado físico en los primeros lugares, ¿no? Porque requiere estamina, ¿no? Como le llaman. sí, eso es muy interesante porque de, no sé en qué año, pero se comenzó
a tocar el tema de combinar el ajedrez con algún deporte de contacto. A mí no me gusta el kickboxing, ¿no? Y salió eso, sí. Y salió eso sobre Eso, una... eso no me gusta nada, porque Pero estaba interesante de cómo la, la preparación del sí, cuerpo sí, sí, sí influye bueno, podría sí. influir, ¿no? Sí, En tu no, yo juego. estoy 100% de acuerdo, pero justo eso no, Claro, porque no no, me gusta no. una actividad que desarrolla las neuronas Y y otra que te las después quita, sí. vas a la otra de las que te las destruye. Sí, sí. Es contradictorio, ¿no? Claro, ok. Sí, muy bien. No, pero sí, ya en serio, sí, sí es importante tomar en cuenta, bueno, caminar mucho, hacer cierto deporte, bueno, tener energía, ¿no? Para jugar un torneo, requiere energía. Sí, muy bien, muchas gracias. A ver, entonces otra pregunta. em, de lo que fue, digamos, el tiempo en el que tú fuiste jugador y luego te convertiste más en alguien que es, se puede decir, educador de ajedrez o algo así, entrenador, no sé cómo se diga. Sí. ¿Cómo viste esa transición de cuando fue llegando la tecnología y la gente comenzó a pensar diferente sobre cómo estudiar el ajedrez? O sea, ¿cómo fue esa transición de que llega la tecnología? Bueno, yo cuando jugaba ya había bases de datos, ya se viajaba con las laptops, ¿no? Sí, Pero estaba empezando, o sea, las bases de datos no eran de millones de partidas como las de hoy. Eh, pero sí, bueno, es que yo no me retiré en un momento determinado, ¿no? Fue algo como paulatino, ¿no? ok. De hecho, hace no, un año, el año pasado jugué un torneito en Aguascalientes, pero no, ya eran partidas más o menos rápidas. Entonces yo, no sé, esa transición más bien la veo con los alumnos que tengo, ¿no? Y yo he tratado de estar al tanto porque tengo que ayudarles en eso, ¿no? Entonces, sí estoy al tanto de la tecnología, ¿no? De cómo poder usarla bien y cómo la tecnología también nos puede, digamos, perjudicar, ¿eh? Me refiero, por ejemplo, a ver, la tecnología de hacer videos de internet, de YouTube y ponerse a enseñar una apertura en 15 minutos, por ejemplo, pues es una tecnología muy buena, pero que en el ajedrez no va a servir mucho, ¿no? O sea, a lo que voy es que la tecnología debe servir si no nos quita o si, o si nos estimula el menor esfuerzo, ya está mal aplicada la tecnología, ¿no? Sí, No, no sí, sé si me explico. sí, sí, O sea, el ajedrez, la clave del ajedrez es acostumbrarse a un gran esfuerzo mental. El que quiera hacerlo con menor esfuerzo ya va mal encaminado. Ahora, sí, lo que les digo a mis alumnos, ¿sabe? ¿Cómo vas a aguantar 5 horas de una partida si no puedes estudiar 5 horas seguidas, ¿no? sí, así es, sí. Entonces, déjame comentarte algo que se me pasó y que me llama mucho la atención de los jóvenes de hoy y que me parece un error grave. Por ejemplo, yo les hablo de jugadores del pasado. Les digo, ¿has oído hablar de Pillsbury? ¿Has oído hablar de Mecking? ¿Has oído hablar de Geller? Y me dicen, no, la verdad no. Solo he oído hablar de Nakamura, de Kukesh, de Carlsen, y Sí, ya. los de hoy, pues, ajá. Ok. Entonces les digo, grave error. No, no porque le dé tanta importancia a tener cultura general del ajedrez. Está bien, que está bien, ¿no? Tenerla. Pero yo lo digo por un motivo más práctico. Vamos a suponer que quieras estudiar tus aperturas. ¿Cómo las estudias? Bueno, tienes que ir a una base de datos y ver los antecedentes de la apertura, ¿no? Y usar el engine y todo eso. Pero ¿cómo escoges las partidas modelo de esas aperturas si no sabes si estás escogiendo a un jugador de X de tercera fuerza o a un gran maestro de 2700, ¿no? Sí, Aunque viviera hace 50 años. Entonces tienes que saber lo mínimo de la historia del ajedrez. Y le digo, a ver, ¿sabes que Enrique Mecking
es considerado el segundo mejor jugador latinoamericano de la historia después de Capablanca. Claro, se retiró por 1980, tuvo una enfermedad, entonces ya no se le oye mucho, pero es un gran jugador de la historia del ajedrez. Y entonces si uno no los conoce, no va a estudiar las partidas de esos jugadores. Entonces esto de saber de historia del ajedrez es importante también para nuestra preparación de aperturas, ¿no? Por eso sí lo remarco mucho a mis alumnos, Sí. que al menos léanse en Wikipedia campeones mundiales de ajedrez y un poco de la historia del ajedrez para identificar a los grandes jugadores, ¿no? Porque si no, uno deja pasar muchas partidas importantes. Ok. Bueno, Sí. eso es lo que quería mencionar sobre ese tema del estudio del ajedrez y la historia del ajedrez, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. A ver, otra pregunta. Sí tienes tiempo, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, la pregunta es sobre la presión en la competencia seria de ajedrez. O sea, ¿cómo manejas la presión cuando estás... Bien, justo ese tema lo estoy tratando con mi alumna, ¿eh? Ah, Justo, bien. porque ella se presiona mucho. Ahora, hay una cosa que le digo. El ajedrez ya es muy difícil, es un juego difícil, la verdad, como para complicarse la vida más y distraerse con otras ideas. Que si voy a bajar de rating, que si juego con una rival que me cae mal, que si pierdo ya no voy a calificar. Todas esas cosas que giran alrededor de la partida, si uno no las domina y no las controla, nos van a perjudicar a la hora de jugar, ¿no? Entonces, ahí yo no sé si es necesario psicólogos deportivos, puede ser que sí, puede ser que no hace tanta falta para algunos, pero sí el entrenador debe enfatizar y ser consciente de ese problema, de la presión que incluso los padres le pueden poner a los hijos, ¿no? O sea, Sí. hay muchas causas de presión que pueden existir, ¿no? Y que solo pueden distraer de la partida y pueden ser algo en contra, algo negativo, ¿no? Sí. Entonces, cada jugador debe ser consciente de qué tanto le afecta a uno ciertas ideas que le vienen a uno en la cabeza, ¿no? Ahora, déjame acordarte una anécdota de una alumna. Sí, adelante. Jugó aquí en un torneo en México y resulta que se le olvidó su gafete para entrar a la sala. Bueno, pues ella entró, pero en la partida el árbitro lo dijo, no, sin gafete no puedes jugar. O sea, muy mal del árbitro, ¿no? Claro, sí. Pero entonces la sacó y ya la mamá le dio el gafete. Pero esa la distrajo y perdió la partida innecesariamente. Entonces yo le dije a esta alumna, mía, está bien que el árbitro hizo mal, pero tú debes, antes de una partida, tener todo bajo control. La pluma que vas a usar, que tenga tinta, que no veas que no sirve. Sí. El gafete, si te lo exigen, tenerlo. Todo eso, si te gusta un chocolate a la mitad de la partida, tenerlo a la mano. O sea, tratar de todo lo externo, tenerlo bien controlado para que durante la partida no haya distracciones, ¿no? Entonces, bueno, se requiere esa disciplina, ¿no? Que Sí, sí, uno va mejorando poco a poco, ¿no? Sí, el consejo sí es muy acertado. Muchas gracias de tener todo bajo control. Eso es algo Sí, que se subestima bastante. sí, y no desayunar media hora antes de la partida, ¿no? Sí, o no dormir, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Vas a Sí, jugar? sí, O sea, exacto. Todo eso tenerlo bien, bien aceitado, ¿no? muy bien, entonces lo primero para manejar la presión es Sí, antes de llegar a saber que vas a tener presión, tener todo bajo control. sí, así va a haber menos presión. Y olvidarse también de lo externo, de que mi amiga sí ganó y yo no. Y empiezan ideas negativas que solo perjudican, ¿no? Sí, Y hay muchos tipos de ideas. Si uno va a ver la partida de otros y ya se distrae, o no sé, o pensamientos negativos de falta de confianza, de si no gano, qué va a pensar mi entrenador o qué va a pensar mi mamá, o qué es. No,
Ok, Yo sí, le digo a mi alumna, no, olvídate de lo que piensen nadie. Tú, es tu partida. Si hay un sacrificio que te gusta, lo haces. Nada de qué va a pensar otro. sí, El ajedrez es el lugar de la libertad absoluta del jugador, ¿no? sí. Sí, 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 buen consejo. Ok, a ver. Entonces, ¿algo más? ¿Algo más sobre eso? No, no, yo creo que es... Bien. Entonces avanzamos a otra pregunta, que también lo habíamos tocado hace ratito. Pero la pregunta es, ¿cuál consideras que ha sido tu rival más fuerte? Así de siempre, desde que pasaron los años, y este sigue siendo el más fuerte que me topé. Bueno, el más fuerte con el que jugué fue Kramnik. Ok, Él fue el campeón de la Unión Soviética de menos de 26 años. O sea, sí, sí, era bastante. un gran maestro, muy, muy bueno. Sí, por supuesto. Pero jugué con otros, así, buenos jugadores de Estados Unidos. Eh, Empaté con algunos grandes maestros bastante buenos. Eh, en México, bueno, Gilberto Hernández creo que llegó a muy buen nivel. Cisniega mismo. eh, Juan Carlos González, que en cierto modo ha dominado el ajedrez los últimos 20 años, ¿no? Sí, Más o menos, ¿no? sí, Entonces, bueno, sí, yo he sentido cuando he jugado con algunos, o sea, es que es curioso, ¿no? Porque con algunos buenos jugadores con los que uno juega, dice, en la partida dice, chin, me va a hacer esta y no sé qué voy a hacer. Y la hacen y uno acaba perdiendo. sí, Pero con los más fuertes, ni siquiera pasa eso. Te hacen una jugada que ni esperas. sí, Y sí. después te das cuenta de la fuerza de la jugada, ¿no? Esos son todavía más jugadores más profundos, ¿no? Ok, sí, Entonces, sí, cuando uno juega con buenos, la verdad uno se sorprende de la fuerza de otros, ¿no? Y es una muy buena experiencia. Uno aprende muchísimo cuando uno juega con los buenos, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Con Schwidler y con gente así, ¿no? sí. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota de cómo fue jugar con Kramnik? ¿Cómo te Sí, preparaste y cómo fue después? bueno, no hubo mucho tiempo de preparación. Eh, yo llevaba blancas y de hecho la partida sale en las bases de datos y bueno, hay una cosa que antes sucedía y que hoy en día a nadie se le ocurre que pueda existir, que se suspendían las partidas. A la jugada 40 se paraban las partidas y se reanudaban o al día siguiente o más tarde, ¿no? O sea, eso sí pasaba, o sea, Sí, eran las partidas suspendidas. Yo jugué muchas partidas así. wow, Y con Kramnik también se suspendió la partida y se reanudó al día siguiente. wow. Entonces, bueno, eso es algo que hoy en día es inconcebible, obviamente, ¿verdad? Solo se ven en las películas, así de Sí, no, pero juegos o eso cosas era lo así. más común. Hoy, ya con los engines no puede suceder, ¿no? Claro, ¿no? Es una desventaja, pues. Pero algo que me gustó de él es que después de la partida estuvimos analizándola, el post-mortem, que hoy en día no es muy común, ¿no? De analizar la partida entre los dos jugadores y comentar, ¿no? Sí, Y es como una clase que me dio más de media hora, ¿no? Aquí tenías que haber hecho esto, aquí era mejor esta, aquí este fue un error, qué sé yo, ¿no? sí, Eso es wow. algo que es una lástima que se haya perdido, ¿eh? ¿Y qué se jugaba en ese torneo? ¿Era la Olimpiada o...? No, era el campeonato mundial de equipos de menos de 20 años, de 26 años. Ok, Iba yo con Gilberto y con otros tres, y la Unión Soviética, todavía era la Unión Soviética, no era Rusia. No sí. había caído la Unión Soviética. Estaba Kramnik, estaban otros cuatro grandes maestros. ¿Qué año Y ahí, era, ahí, perdón? ahí empatamos con Estados Unidos 2-2. Ok. Un buen logro ese. ¿Y qué año era, perdón? Fue el 88, me En el ochenta y parece. ocho Ok. Ya es la prehistoria, ¿verdad? No, no, solo pregunto para que si alguien llega a investigar y empieza a checar, pues se Ahí le hacía más también fácil, va. sí, le hacía más fácil por el año. Sí. Ok. Ahora, Pero a la vez fueron buenas experiencias, esos viajes, esas. Una vez, otra experiencia que tuve con Gilberto, sí. que hoy en día no me imagino a nadie hacer eso. Tomamos un autobús, pasé por él a San Luis y nos fuimos en autobús hasta Canadá. O sea, fueron 3 días y 3 noches. Hicimos una escala con un primo en Nueva York,
nos dio hospedaje, descansamos y al día siguiente otras 15 horas de viaje. Eso era la pasión por el ajedrez, ¿no? Sí. Y el regreso igual, en autobús. O sea, hoy en día ya salir a Querétaro ya se me haría pesado. Muy bien. Ahora otra pregunta. ¿Ves que hay últimamente una moda por el ajedrez, la verdad? O sea, Sí, de repente... sí, con la película, ¿no? Sí, De salió, Queen's Gambit. sí, salió esa serie Sí, y de repente empezó a haber mucha gente que empezó a interesarse por jugar ajedrez. sí, los clubes de ajedrez ya tienen millones de socios, ¿eh? Sí, Los y, online, ¿no? y la pregunta va, sí, sí, reventó, pues, o sea, fue como un boom, fue como un boom. Sí. Ahora, la pregunta es, a esos jugadores principiantes, a esos jugadores que están comenzando a interesarse por el ajedrez, que no saben nada, que están apenas aprendiendo, Uh-huh. ¿qué consejo les darías a ellos sobre el Bueno, hay un ajedrez? consejo número uno y principal, que el ajedrez es una diversión. Hay que divertirse y disfrutarlo. Sí, Porque cuando es una carga y una obligación, ya deja de ser una diversión y ya no se disfruta y ya no está uno motivado. Por eso, por cierto, yo estoy en contra de que el ajedrez sea una materia obligatoria en las escuelas. órale, ok, No, porque si es obligación y es una materia como cualquier otra, ya no va a ser motivante. ok, No, sí, sí, yo cierto, digo que estén todas las escuelas como materia optativa, ¿no? Eso sí. cierto, Y como materia, como un recreo, ¿no? Como que los niños y jóvenes lo vean como algo que quieran ir, ¿no? sí, por gusto, Por el gusto. Entonces, lo primero es que sea un gusto. Y después convivir, que no sea solo el ajedrez online, en un club online, sino tratar de hacer grupos de amigos o en clubes, hacer la parte social, que también es estimulante. Eh, y bueno, querer jugar cada vez mejor, ¿no? Adquirir el gusto por el ajedrez en sí mismo, ¿no? Que es un juego precioso, muy profundo, y también deportivamente y emocionalmente es muy duro, así que es también un gran reto, ¿no? Es algo de poco a poco, ¿no? No querer ser campeón en un año, ¿no? Saber que vienen las derrotas, que son dolorosas, pero también los triunfos, y todo es un reto, ¿no? sí, sí, ¿No? Entonces, el que empieza, poco a poco va viendo el ambiente y ve si le gusta el tipo de ambiente de competencia o como actividad más recreativa, ¿no? Cada quien lo toma de otra manera, ¿no? Eso sí, es lo bonito del ajedrez, que hay muchas opciones. y la primera barrera que yo he visto en estos jugadores que están empezando es cuando se enfrentan a la derrota. Sí, O sea, sí, es muy llegan a pega duro, sí, ¿no? llegan a la derrota y ahí se ve cómo la mayoría se desmotiva y lo deja. O Sí, sea, hay muchos, pero hay otros que le pegan el gusanillo, ¿no? La cresta, ¿no? Como dicen. sí, así es. En otros nace esa Ujú. flamita, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? En la siguiente no voy Sí, a perder. sí, No, y sí. empiezan. Es que ese odio a perder es lo que nos estimula a estudiar y a mejorar. De hecho, es el principal, yo creo. Y qué consejo le darías a eso cuando llegan ya a empezar a jugar y empiezan a perder, a perder, a perder? O sea, ¿qué crees que deberían considerar? Bueno, es que depende de la edad, ¿no? Es Ajá, diferente consejo a un niño de 11, 10, 15, a uno de 20. sí, O sea, depende mucho de la edad, ¿no? Por ejemplo, esta alumna perdió una partida medio feo ayer. Yo le, yo le digo, ya prácticamente es mayor de edad. Ok, ya no estás para las palmaditas y echa después de una derrota, ¿no? Ya como adulto uno debe saber, el ajedrez es victorias y derrotas. Y algunas derrotas son dolorosas. Si quieres estar en el ambiente del ajedrez de alto nivel, como ella quiere estar y como ya está, debes saber eso, que el ajedrez puede pegar en el ego y en la personalidad y en el humor de uno mismo, ¿no? Pero así es, ¿no? Si uno lo debe aceptar tal cual es, ¿no? sí,
no son puras victorias hasta ser campeón mundial, ¿no? Sí, no, qué aburrido, ¿no? Hay muchos obstáculos y muchos momentos duros, ¿no? Y Cierto. ya no estamos en el plan de llorar. Ahora, perdiste, pues hay que corregirlo y sabe por qué. Entonces, pero bueno, ya no es una niña, ¿no? En Sí, cambio, a un niño, pues uno le daría consejos diferentes, ¿no? ok, Entonces varía, ¿no? ok, muy bien, muchas gracias. A ver, entonces otra pregunta, y esto es un poco más personal y si no quieres ahondar mucho está bien, pero la pregunta es, ¿cómo equilibras el ajedrez con otros aspectos de tu vida? Es difícil equilibrarlo, la verdad. Sí, por eso la pregunta, ¿no? De haber No, alguien mira, así que llegó a ser maestro internacional o que todavía lo es, ¿cómo le mira hace, no? es que yo he visto que es difícil aconsejar en estas cosas, ¿no? Cada quien es algo tan de uno. O sea, ¿cómo puedes aconsejar a alguien y decirle, no te dediques 100% a la competencia del ajedrez, ¿no? O Ajá, sea, tal vez es más sano no hacerlo, tal vez. sí, tal vez. Ok, pero los grandes jugadores de la historia lo son porque hicieron eso, ¿no? Así es, un sacrificio. Un Alekhine, un Fischer. Entonces, no sé, yo no daré, a mis alumnos no les suelo dar ese tipo de consejos, solo sí les puedo dar experiencias personales o de otros jugadores, pero decirles qué deben de hacer, yo no lo haría porque es algo que cada quien lo debe encontrar por sí mismo, ¿no? Sí, así es. Sí, Si, ok. si, si quieres jugar torneos, si torneo tras torneo, tiene sus pros y contras, pero es tu decisión. Así es, sí. Y Sí, y si te equivocas, es tu decisión también. sí, por ahí iba la pregunta de descubrir esa parte, ¿no? De Sí, cómo es que, debes tú aceptar, pues, o sea, ok, ¿quieres jugar ajedrez en serio? ¿O quieres jugar nada más? Bueno, pues hay otras cosas que se van a afectar, ¿no? sí, ahora, uno puede dedicarse muy duro unos años y después decir, no, ya no me gustó tanto. Y uno tiene tiempo de dedicarse a otras cosas. Sí, O así sea, no es. son decisiones para toda la vida, ¿no? Sí, así es, no hay O problema, ¿no? sea, tampoco es debido a muerte, ¿no? Realmente uno aquí en México es privilegiado por tener esa libertad de tomar decisiones. Entonces, bueno, no sé, yo pues creo que, no sé si lo he equilibrado bien, pero sí he tratado de que no sea solo ajedrez, ¿no? Porque sí me parecería muy limitado, ¿no? Sí, Y más hoy en día, que en aspecto así como profesional, creo que es buena idea diversificar. A lo único que no me he dedicado a ser ni al arbitraje ni a la política, ok, sí, pero en cuanto a organizar torneos, promover en instituciones, escribir, enseñar. sí. También a mí me cuesta mucho trabajo cuando una mamá de un niño me dice, oye, enséñale jueves a mi niño. No le puedo decir que no. Siempre le digo que sí. O sea, uno Ok, siente que es una obligación, ¿no? sí, ok. Muy bien, sí, muchas gracias, muy bien. A ver, siguiente pregunta. Sobre el ajedrez presencial y el ajedrez en línea, ¿qué opinas sobre eso? O sea, ¿tú crees que el ajedrez en línea beneficia al ajedrez o no debería Sí, sí, o existir? sea, muchísimo. O ¿Qué sea, opinas de eso? ¿El ajedrez en línea contra el ajedrez sí, el presencial? ajedrez online, en línea, da muchísimas posibilidades que antes no había, simplemente de jugar con mejores jugadores, ¿no? En cualquier lado del mundo. Es una maravilla. Incluso dar clases es mucho más fácil hoy también, en línea. Sí, sí. Lo que estamos haciendo ahorita, o Sí, sea, da sí. muchas opciones muy buenas, pero el ajedrez en sí tiene un problema con el ajedrez en línea que es difícil controlar las trampas, ¿no? O sea, Sí, si así es. estamos jugando una partida, como el organizador, el árbitro, está seguro de que no tengo un amigo que me dice o tengo un engine que me ayuda. Lo han tratado de hacer y no han llegado a ninguna solución final, ¿no? Sí, no, incluso Siempre hay polémicas y acusaciones ajá. y que Kramnik acusa a medio mundo y Sí, bueno, también te iba a preguntar eso de qué opinabas, ¿no? De cómo las trampas en el ajedrez profesional se han, no sé si se han multiplicado o es un tema, sí, pero sí, está muy de bueno, moda que ciertos jugadores profesionales acusen a otros de ser sí, es tramposos. que
Bueno, es el ajedrez profesional online, no presencial. Sí, ajá, sí. Esa es la diferencia. O incluso, sí, bueno, sí, los casos han sido de ajedrez online, sí. O sea, hay algunos de presencial, pero son mínimos que pescan alguno en el baño, ¿no? Por ejemplo. Sí, Pero son muy ocasional. Pero yo no veo manera de que se solucione. Y el problema es el estímulo económico en los torneos, ¿no? Si hay estímulo económico, va a haber trampas, inevitable. Y si las trampas se pueden hacer, más inevitable van a ser. claro. Ese es el defecto. Pero el ajedrez online, si uno nos, como parte de un entrenamiento, es maravilloso, ¿no? Sí, sí, O poder jugar torneos con gente de todo el mundo, eso es una maravilla, o sea, hay que aprovecharlo. ok. Pero sí hay que ser conscientes de que en cuanto a torneos, pues se presta más para hacer trampas, ¿no? Sí, Y todos los días, en todos los clubes, expulsan a muchos, ¿no? sí, 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 Pero lo mejor es olvidarse de eso, jugar la partida como si el rival no hiciera trampa, pero, o sea, no sé, no sea demasiado paranoico, ¿no? sí, sí. Sí, también hay casos, ¿no? De que los jugadores cuando juegan en línea se acusan de hacer Sí. trampas Lo de Kramnik me y parece muy mal, la verdad, que acuse así tan a la ligera. sí, Y ahora juega un match con José Martínez en Madrid y resulta que le ganan sí, y no sé, ni se disculpa por haberlo acusado. sí, no, y luego de hecho dicen, ¿no? Que fue un error haber aceptado eso. Bueno, ya, ¿de qué se No, trata? no, sí, no, hay muchas acusaciones de medio mundo y ya el ambiente a veces no es tan agradable. Sí, entonces el consejo sería, cuando es el tema de trampas, o sea, trata de alejarte, ¿no? De ese tipo de Sí, pensamientos. simplemente uno no tiene, jugar torneos de dinero, cuando hay premios online, no lo recomiendo, Ok, ok, porque son torneos que va a haber trampas. Mejor jugar torneos o partidas de preparación online, muy bien, y aprender de esas partidas, ¿no? ok. Pero sin meterse en todo ese lío de los engines y las trampas, que solo como que contaminan el medio ambiente, ¿no? ¿Y tú te llegaste a enterar cuando estuviste en una competencia así muy seria como esta de las Olimpiadas o el Mundial, de alguien que hiciera trampa ahí, Bueno, presencial? yo nunca vi ninguna trampa, pero sí supe ya cuando empezaron los engines, de un caso del equipo de un francés que hizo una trampa en una Olimpiada, de una manera muy ingeniosa. ¿Qué hacía? Ok. El capitán del equipo se ponía atrás de cada jugador y le decía las jugadas que tenía que hacer el jugador que estaba sentado. Ahora, el capitán estaba comunicado por teléfono a un jugador en Francia que usaba el engine y le comunicaba la jugada. Vaya. Sí, Sí, o sea, se ponía atrás del jugador de cuarto tablero. Entonces, como son 8 coordenadas, 8 números y 8 letras, entonces eran 8 diferentes opciones, ¿no? sí, Y así ganó medalla de oro el jugador. vaya. Y, y bueno, pero bueno, fue una trampa que se descubrió. ¿Cuántas no se han descubierto? ¿Y qué le pasó? ¿Y hubo una sanción de los... Sí, bueno, a él y a los otros dos, al capitán del equipo, al jugador y el que estaba en Francia, los castigaron unos años. Ok, muy merecido, no Sí, se vale. sí. Pero bueno, en general, la que es presencial, tal vez en los abiertos hay trampas de que gente que va al baño y con su celular. Pero bueno, también es difícil de controlar eso. Sí, y yo también, ya para cerrar ese tema, yo lo que pensaba era en decir, yo lo que pensaba decir era, antes de tú acusar a alguien de trampa, fíjate cómo estás jugando, ¿no? Fíjate Sí, qué errores son los que has cometido, porque eh, ya lo he visto yo, o sea, ya me lo he topado, de que jugadores acusan a otros de que hicieron trampas y tú te metes a la partida, la analizas, ves qué pasó, y lo que pasa es que sí, el jugador que está acusando de trampas hizo un sacrificio que no era un sacrificio, o sea, era sí. un intercambio malo, se dejó un jaque, se dejó un ataque a la descubierta, o sea, fíjate cómo estás jugando y luego de que lo revises, ya dices, ¿sabes qué? Sí me hizo trampa, ¿no? Ujú. Ahora, esto de las trampas en cierto modo es fomentado por los mismos clubes como el Liche, bueno, chess.com, ¿no?
dan premios en efectivo para atraer a más socios, y eso es lo que está estimulando las trampas, ¿no? Si no hubiera premios, no habría trampas. Cierto, cierto. O Bueno, sea, va por ahí. Yo acuso más a- al individuo sí, de que ese, siempre hay, por eso, de pero que el ese acto, tramposo ajá. siempre va a haber. Sí, así es, sí, sí es a lo que iba. Hay que evitarlo. Ya la verdad es que si hay una tentación de usar el engine, pero bueno, Pero hay en fin, que. ya lo podemos cerrar. Sí, Ahora, muy bien. otra pregunta. Sobre el ajedrez, ¿qué impacto tienes, qué impacto crees que tiene el ajedrez sobre la violencia en la sociedad? O sea, ¿tú cómo has visto que... ¿Impacto positivo o Sí, negativo? sí, positivo, sí, sí. O sea, ¿cómo has visto tú en tu carrera que cuando el ajedrez llega a cierta zona, por escuelas, por niños o lo que sea, que el ajedrez va influyendo en la vida de la gente Bueno, yo creo que sí podría influir si está bien y manejado, va ¿no? adoptándose así como las otras disciplinas, como el fútbol, el béisbol y todo eso? Sí, sí, sí hacen clubes de ajedrez, si estimulan a los jóvenes, pero no sé a qué grado, la verdad, al final de cuentas, puede influir. Y digo, como los de. Siempre hay estos planes de meter deporte, meter. Pero bueno, ¿cómo podemos saber si alguien que hace deporte en el día y en la noche ya se dedica a la delincuencia? Es que va, Es sí difícil entiendo, saber. entiendo que puede ser difícil, ¿no? Saber qué hace después, pero la cosa es como esta gente que habla de que los ladrones de libros no existen, porque alguien que lee no roba, ¿no? O sea, va por O allá. robar libros. No, o sea, va por ahí de que un libro No, físico, yo ya ajá, entiendo la idea, sí, ¿no? Pero mira, la verdad es que no estoy muy seguro. A ok, ver, la sociedad alemana era la más culta de Europa. mm, bueno, ¿Y qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Llegó un demagogo y los manipuló a tal grado y se desencadenó la guerra más terrible de la historia. sí, O sea, a lo que voy es que no es tan simple eso de ligar la cultura, lo intelectual, con las buenas eh, condiciones sociales, ¿no? ajá. Ahora, yo no digo que no pueda ayudar, seguro que es positivo, ¿no? Pero como algo, un remedio final, tampoco hay que exagerar, ¿no? Ok, claro, sí, ¿no? Era sobre eso, sobre qué Pero sí opinabas al creo que respecto. debe ser bueno hacer más clubes, desde luego, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Para niños, para Claro jóvenes. que, como dices, o sea, bien manejados, ¿no? Sí, exacto. Ahora, el ajedrez en tu vida profesional, ¿cómo impactó? O sea, ¿qué pudiste combinar en tu Bueno, vida la verdad profesional? es que a mí me ayudó mucho, en especial el escribir libros, a ser más conocido en ese aspecto, para meterme en muchos ambientes que yo jamás hubiera soñado, ¿no? No, en el seguro social, estar en esos ámbitos profesionales de que no es la competencia, ¿no? Sino es ya el mundo real, ¿no? Incluso la Policía Federal. Yo fui policía federal un año y Vaya, jamás me imaginar ser eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí abre un poco las puertas, sí abre la visión de las cosas, ¿no? No solo competir, ¿no? Sino estar más abierto a la sociedad, ¿no? ok, te abre las puertas, dices, te, Sí. te da más Oye, cosas. sí, oye, quizá podremos seguir. Es que a las 11, como yo soy el que abre la sesión, tenemos un grupo de amigos que son Armando Acevedo, Kenneth Frey, La Morsa, según lo conocen. Sí, Desde hace como 30 años, cada sábado nos reunimos. ok, Antes era en vivo, en casa del ingeniero Acevedo, pero después del COVID ya no. Entonces nos reunimos online de 11 a 1, religiosamente, desde hace más de 30 años, para estudiar ajedrez, para platicar, para estudiar. vaya, sí. Entonces, quizá podemos seguir la plática en otra ocasión, ¿no? Sí, claro que sí, no hay problema. Y primero, Cuando me digas, y les voy a mandar, te mando a tu, ahí a Facebook, al Messenger, unos libros que hice, ¿no? muy bien, sí, Ahí, sí, gracias. compártelos con los que quieras. Sí, gracias. Y muy bien, pues
Pues primero para agradecerte, agradecerte el Sí, tiempo que tuvimos aquí en esta plática, ya fue como una hora y algo. sí, espero Eh, que les haya entretenido al menos. y era un ejercicio que era para eso, para tratar de averiguar cómo es la visión de un jugador como tú, que llegaste a ser maestro internacional, cosa que no es poco, es bastante eh, importante ese logro. Y hablar de lo que fue México, ¿no? Y de lo que es ahora, y pues listo, eso era el ejercicio, muchas gracias. Y Sale. claro que Ahí, sí, ahí claro lo que sí, complementamos otro día sí, claro que sí, en otro momento y le podemos seguir a la plática, muchas gracias. sale. Listo, Bueno, pues gracias por la invitación y nos vemos pronto. sale, muchas Ahí gracias. les mando algún material, ¿no? Sí, con gusto. Saludos desde Tijuana. Gracias. Ahí nos Nos vemos vemos. luego. Sí, bye. Saludos a todos. Chao.